La prisa no es una señal de eficiencia. Es el síntoma de un alma que ha olvidado por completo cómo se organiza la materia cuando nadie la mira. En la penumbra, en el silencio. Vivimos sumergidos en una coreografía frenética, convencidos de que la velocidad es sinónimo de valor. Mientras el mundo moderno te bombardea con la ilusión de que quien llega primero se queda con todo, la sabiduría milenaria del Tao nos enseña algo radicalmente distinto. El tiempo no es un obstáculo que debes vencer. No es un enemigo que te separa de tus metas. El tiempo es, en realidad, el útero donde la realidad cobra forma, alma y peso. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía desperdicias intentando acelerar procesos que tienen su propia brújula interna? ¿Cuántas veces te has sentido agotado, no por el trabajo en sí, sino por la ansiedad de que los resultados no lleguen al ritmo que dictan tus expectativas? Hay un engaño profundo en la cultura de la inmediatez que te está robando la capacidad de ver lo que realmente importa. Hay un poder inmenso en el arte de no intervenir, un poder que la mayoría ignora por miedo a parecer pasiva o irrelevante. Pero hoy vamos a descubrir por qué tus intentos más feroces por forzar el destino son precisamente los que están bloqueando su camino. Vamos a aprender que existe una fuerza natural, una virtud interna que no necesita ser anunciada ni empujada para transformar tu vida por completo. Es vital que comprendas esto ahora, antes de que el agotamiento termine por romperte. Porque si me acompañas hasta el final, voy a revelarte el secreto del Ma, ese espacio invisible, el intervalo sagrado donde la vida se construye de verdad, justo en esos momentos donde tú jurarías que no está pasando absolutamente nada. Antes de sumergirnos en lo profundo, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de honestidad mutua. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es ese proyecto, ese sueño o quizá esa relación que estás intentando empujar con todas tus fuerzas ahora mismo, pero que parece resistirse a cada uno de tus movimientos? Ponerle nombre es el primer paso para soltar el peso. Te pido que te quedes conmigo hasta el último minuto, porque lo que vamos a descubrir sobre la fragancia del tiempo va a transformar por completo la forma en la que miras tu propia espera. Y si conoces a alguien que vive con los nudillos blancos de tanto apretar el reloj, alguien que ya no puede más con su propia prisa, envíale este mensaje. Vamos a darle ese alivio profundo que solo la verdad del Tao puede ofrecer a quien está exhausto de correr. Te despiertas y antes de que el primer rayo de luz golpee la ventana, ya sientes ese nudo familiar en la boca del estómago. No es el cansancio de quien ha trabajado mucho, es algo más denso, más oscuro. Es la sospecha constante de que el futuro está llegando tarde a su cita contigo. Sientes que el reloj de tu vida se ha detenido mientras el del resto del mundo corre a una velocidad que no puedes alcanzar. Miras tus planes, tus proyectos, tus relaciones, como si fueran una semilla que acabas de enterrar en la tierra. Pero en lugar de regarla y confiar en el silencio del suelo, te quedas ahí, de rodillas, con las uñas sucias de barro, cavando desesperadamente para ver si la raíz ha crecido aunque sea 1 milímetro desde la última vez que miraste. ¿Cuántas veces has intentado ayudar a que las cosas pasen solo para terminar rompiéndolas bajo el peso de tu propia angustia? Pienso en la figura de un científico, encerrado en su laboratorio bajo esas luces blancas que nunca se apagan y que parecen robarle el alma. Lleva meses persiguiendo una respuesta, un patrón, una prueba que valide su carrera. Pero el teléfono no deja de sonar. El inversor exige resultados, el presupuesto se agota y el mundo, allá afuera, pide éxitos inmediatos para ayer. En un momento de debilidad, ante el silencio obstinado de su experimento, se siente tentado a retocar un decimal,
a forzar que los datos digan lo que el calendario le impone. En su prisa por encontrar la verdad, termina fabricando una mentira que tarde o temprano lo destruirá. O fíjate en ese jardinero, movido por una compasión que no es más que impaciencia disfrazada de bondad. Observa el capullo de una mariposa que se estremece. Ve la lucha, el esfuerzo agotador del insecto por romper su prisión de seda, y con el corazón encogido, decide intervenir. Toma una pequeña cuchilla y abre un tajo en la seda para salvarla del trabajo. Lo que no sabe, lo que su prisa no le permitió ver, es que es precisamente esa presión, ese esfuerzo agónico de las alas contra la pared del capullo, lo que bombea la sangre necesaria para que sus alas se fortalezcan. Al ahorrarle el tiempo de la lucha, la condenó a la tierra. La mariposa sale rápido, sí, pero con las alas marchitas, incapaces de sostener el aire. ¿Cuántas veces has intentado ayudar a tu propio destino solo para dejarlo lisiado? Incluso el músico, sentado frente a su instrumento en la penumbra de su estudio, busca desesperadamente esa nota final, ese crescendo que dé sentido a toda su obra. Pero no tiene la paciencia de esperar a que el silencio le dicte la armonía, la fuerza. Golpea las teclas con una técnica impecable, fría, mecánica. El sonido es correcto, quizás hasta perfecto al oído distraído, pero no conmueve a nadie, porque no nació de la maduración de la emoción, sino de la urgencia por terminar, por tachar una tarea más de su lista. ¿Te suena familiar esta carrera contra la nada? Quizás cambias de estrategia cada semana. Descargas la última aplicación de productividad. Compras un nuevo diario de gratitud. Devoras libros sobre cómo ser un ganador en 30 días. Cambias el escenario, cambias las rutinas, te mudas de ciudad, pero la sensación de estar perdiendo la carrera sigue ahí, latiendo debajo de tu piel. Sientes que estás en el mismo lugar de siempre, girando en círculos mientras el resto del mundo avanza a toda velocidad hacia un horizonte que tú no puedes ver. Pero déjame hacerte una pregunta que sé que te va a escocer. ¿Y si eso que tú llamas estancamiento fuera, en realidad, la vida protegiéndose de tu propia interferencia torpe? ¿Y si lo que sientes como un bloqueo fuera el universo impidiéndote dar un paso para el que todavía no tienes el suelo firme debajo? Sé que duele. Duele sentir que estás parado mientras la marea sube. Pero ese dolor no es un fracaso de tu voluntad. Es solo la señal de que sigues intentando controlar lo que, por pura naturaleza, es incontrolable. Es el grito de tu ego chocando contra la pared de la realidad. Y está bien sentirlo, porque solo cuando aceptamos que no podemos empujar la marea, empezamos a aprender, de verdad, cómo navegarla sin hundirnos. Imagina por un momento la masa del pan. Justo después de haber mezclado la harina, el agua y el fermento con la fuerza de tus manos. En ese punto, has hecho todo lo que estaba en tu poder. Pero si quieres que ese pan alimente, si quieres que gane volumen, aroma y textura, tienes que hacer algo que a nuestra mente moderna le resulta insoportable. Tienes que dejarlo solo. Tienes que cubrirlo con un paño y permitir que descanse en la oscuridad, lejos de la luz, lejos de tus ojos curiosos y, sobre todo, lejos de tu interferencia. El crecimiento real, ese milagro silencioso que hace que la masa se infle de vida, no depende de tu fuerza física. Depende del tiempo que permitas que la naturaleza trabaje en el vacío que tú le has concedido. Este es el corazón de una de las ideas más profundas y olvidadas del taoísmo, el concepto de Te. A menudo se traduce como virtud, pero no en un sentido moral o religioso, sino como un poder natural. Es la fuerza intrínseca que posee cada ser, cada situación y cada semilla para convertirse en lo que está destinada a ser, sin necesidad de ayuda externa.
Es la inteligencia invisible que permite que una bellota sepa exactamente cómo transformarse en un roble centenario sin que nadie tenga que tirar de sus ramas hacia arriba para ayudarla a crecer. ¿Te has dado cuenta de que pasamos la mayor parte del tiempo intentando gestionar el universo como si fuera una máquina averiada que solo funciona si nosotros apretamos las tuercas? Nos han enseñado que si algo no se mueve, es porque no estamos empujando lo suficiente. Pero la sabiduría del té nos dice lo contrario. Las cosas más importantes de tu vida no necesitan ser fabricadas por tu ansiedad. Necesitan ser permitidas por tu confianza. Tener este poder significa entender que la naturaleza tiene un ritmo propio, una partitura secreta que no se va a curvar ante tus plazos de entrega ni ante tus ganas de tenerlo todo resuelto antes del próximo lunes. Quiero que hagas una inversión profunda en tu forma de ver tu situación actual. Deja de sentirte culpable por no estar haciendo nada. Necesitas comprender que esperar no es un acto de pasividad cobarde. No es rendirse ni quedarse sentado viendo cómo la vida te pasa de largo. Al contrario, la espera consciente es el ejercicio supremo de autoridad sobre tus propios impulsos. Se requiere una fortaleza mental inmensa para ver cómo la masa parece estática y aún así tener la disciplina de no destapar el paño. Se necesita un valor heroico para no intervenir cuando todo tu entorno te grita que deberías estar corriendo para no quedarte atrás. ¿Cuánta energía vital recuperarías hoy mismo si aceptaras que no eres el director de obra de la existencia, sino un invitado de honor en un proceso que ya sabe qué hacer? ¿Te imaginas el alivio de saber que lo que es tuyo por naturaleza está madurando ahora mismo? Precisamente porque no lo estás molestando con tus dudas. La verdadera maestría no consiste en saber cuándo actuar, sino en tener la sabiduría sagrada de saber cuándo retirarse para que la vida pueda, finalmente, hacer su trabajo. Porque, grábate esto en el alma, la vida no sucede en el esfuerzo de la búsqueda, sino en la valentía del descanso. Para entender este proceso de maduración, tenemos que descender por debajo de la superficie de lo que es visible y evidente. Tenemos que entrar en las capas de tu vida, donde el ruido del mundo no llega, allí donde el concepto de productividad no tiene sentido, porque la naturaleza no tiene un reloj de oficina, sino un pulso cósmico que no sabe de prisas. Piensa por un momento en el mineral que descansa en lo más profundo de una montaña. Durante siglos, esa roca no hace absolutamente nada que el ojo humano pueda admirar. No brilla, no destaca, no produce nada. Solo está allí, soportando el peso inmenso de kilómetros de tierra sobre su espalda, sintiendo el calor lento del núcleo del mundo. Pero es precisamente ese peso, ese anonimato y esa presión constante lo que, átomo por átomo, está reorganizando su estructura interna para convertirla en oro. Si intentaras sacar ese mineral a la luz antes de tiempo, solo tendrías una piedra opaca y sin valor. El valor se cocina en la oscuridad del subsuelo, donde nadie puede felicitarte por el progreso. Lao Tzu nos recordaba en el Tao Te Ching que el Tao no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacerse. Esta es una de las verdades más difíciles de tragar para nuestro ego, que necesita sentirse el protagonista de cada avance. Nos cuesta aceptar que hay una inteligencia en el proceso mismo que trabaja mejor cuando nosotros dejamos de estorbar. Es la idea de que la verdadera creación no es un acto de voluntad muscular, sino un acto de alineación con lo que ya está queriendo nacer a través de ti. Volvamos a nuestro científico en su laboratorio. Imagínalo después de haber pasado 3 noches en vela, rodeado de notas tachadas y tubos de ensayo que no muestran la reacción esperada. Para el mundo exterior, para su jefe, para su propia frustración, esos 3 meses de investigación
parecen un fracaso absoluto, un vacío en el currículum. Pero en la profundidad de su comprensión, cada experimento fallido ha descartado un camino falso. Cada error ha limpiado el terreno. Ese no resultado es, en realidad, el trabajo invisible que permite que, una mañana cualquiera, la respuesta aparezca con una claridad meridiana. Él no está perdiendo el tiempo. Está permitiendo que la verdad se decante. ¿Qué es lo que en ti está creciendo ahora mismo, aunque no puedas tomarle una foto para mostrar tus progresos? ¿Cuántas veces has despreciado tus periodos de aparente inactividad sin darte cuenta de que son los únicos momentos en los que tu estructura interna se está volviendo preciosa? Quizás hoy sientas que no has avanzado un solo metro, pero tal vez, en el silencio de tu espíritu, te estás volviendo inquebrantable. Recuerda siempre, el silencio de la tierra es el grito del bosque que vendrá. Pero claro, para que ese bosque nazca, para que ese pan fermente, hace falta algo que solemos evitar a toda costa: la presión. A nadie le gusta el calor del horno. A nadie le gusta sentirse apretado por las circunstancias, rodeado de paredes que parecen cerrarse mientras esperamos un cambio que no llega. Pero fíjate en las estaciones del año. El invierno suele verse como una muerte, como un error en el sistema donde todo se vuelve gris y frío. Sin embargo, el invierno no es un error de la naturaleza, es su mecanismo de defensa más sofisticado. Es el momento en que la energía de los árboles deja de gastarse en hojas cosméticas y se concentra toda en las raíces. Si el invierno no existiera, la primavera sería débil y los árboles morirían al primer viento fuerte por falta de anclaje. El filósofo estoico Séneca hablaba a menudo del amor fati. No solo aceptar lo que sucede, sino amarlo como si lo hubieras elegido tú mismo. Amar el tiempo que las cosas tardan en madurar, incluso cuando ese tiempo se siente como un frío invierno en tu pecho. Es entender que el retraso que tanto te molesta es, en realidad, el horno que está dándole consistencia a tu carácter. Sin ese calor, sin esa espera incómoda, serías una masa blanda e incomestible, incapaz de nutrir a nadie, ni siquiera a ti mismo. Imagina a ese músico del que hablábamos antes. Después de una nota fallida en medio de un ensayo, se queda en silencio. Sus manos tiemblan sobre el instrumento. Siente la presión del vacío en la habitación, la mirada invisible del público que imagina en su cabeza, la autocrítica feroz quemándole por dentro. En ese momento, tiene dos opciones. Puede entrar en pánico y empezar a tocar cualquier cosa para llenar el vacío, o puede habitar ese silencio. Puede amar esa presión incómoda y dejar que el eco del error se disuelva hasta que la música vuelva a nacer de forma natural, sin esfuerzo. La maestría no está en no equivocarse, sino en no tener prisa por corregir el silencio que sigue al error. ¿Estás intentando saltarte el invierno de tu vida para llegar a una primavera para la que todavía no tienes raíces suficientes? ¿Cuántas veces has forzado un resultado solo para darte cuenta, meses después, de que no tenías la madurez necesaria para sostener lo que habías conseguido? La presión no está ahí para romperte, sino para compactar lo que eres y prepararte para la expansión que viene. No lo olvides nunca. La prisa es el miedo travestido de prisa. Sin embargo, a veces, en lugar de aceptar la presión, lo que hacemos es endurecernos. Creamos una costra de resistencia que, lejos de protegernos, nos termina asfixiando. Hay un fenómeno curioso que el psicólogo Carl Jung llamaba enantiodromia. Es una palabra compleja para una verdad muy simple. Cualquier fuerza que llevas al extremo termina convirtiéndose en su opuesto. Si intentas controlar la vida con demasiada fuerza, terminas creando un caos absoluto. Si intentas ser perfectamente feliz a cada segundo, terminas sumergido en una tristeza profunda porque no dejas espacio para la realidad.
Cuando te resistes al ritmo natural de la espera, lo que haces es crear una costra de control que impide que la vida respire a través de ti. Es como la tella de una araña bajo el rocío de la mañana. La tella es increíblemente resistente, capaz de sostener gotas de agua que pesan mucho más que ella misma. Pero su secreto no es la dureza, sino su elasticidad. Si la araña construyera su red con hilos de acero rígidos, el primer viento fuerte la rompería en 1000 pedazos. La red sobrevive porque cede, porque se mueve con el viento, porque no se resiste a la fuerza que la empuja. Nosotros, en cambio, solemos reaccionar ante la espera tensando cada músculo de nuestro ser, endureciéndonos contra el tiempo como si nuestra rigidez pudiera detener el reloj. Piensa en ese jardinero que ama tanto sus plantas que no puede dejar de tocarlas. Les pone fertilizante cada hora, les mueve la tierra cada 10 minutos, les quita cada pequeña hoja que se ve un poco amarillenta. Está tan obsesionado con el crecimiento que termina quemando las raíces con el exceso de químicos y asfixiando la planta con tanto cuidado. Su resistencia a aceptar que la planta crece a su propio ritmo es lo que termina matándola. Su amor se ha convertido en una cárcel. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo ese jardinero? ¿Qué relaciones o proyectos estás asfixiando con tu necesidad obsesiva de que den señales de vida ya mismo? ¿Dónde está tu exceso de cuidado ocultando, en realidad, un miedo atroz a la incertidumbre? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que no necesitas tener todas las respuestas, que puedes permitirte ser tan elástico como esa telaraña y dejar que el viento de la vida pase a través de ti sin romperte? La resistencia es una armadura que pesa demasiado y que no deja que el sol toque tu piel. Entiéndelo bien. Controlar el flujo es la manera más rápida de secar la fuente. Para cruzar el umbral hacia la verdadera maestría de tu propia vida, debemos dejar atrás la necesidad de entenderlo todo con la mente lógica. Hay una sabiduría que no se piensa, sino que se habita. Es la sabiduría de aquel que ha dejado de pelear contra el ritmo de las cosas y ha empezado, finalmente, a bailar con ellas. Imagina por un instante la figura de un halcón. Míralo allá arriba, suspendido en la inmensidad del cielo azul, rozando las nubes con las puntas de sus alas. Si te fijas bien, te darás cuenta de algo asombroso. No está batiendo las alas. No está luchando contra la gravedad, ni haciendo un esfuerzo agónico por mantenerse en el aire. El halcón simplemente ocupa el espacio. Ha aprendido a leer las corrientes de aire caliente, esas fuerzas invisibles que suben desde la tierra, y se deja llevar por ellas. Sube más y más alto, no por su fuerza muscular, sino por su capacidad de estar presente y disponible para lo que el viento le ofrece. Su vuelo es un acto de confianza absoluta en lo invisible. En la tradición del budismo zen existe un concepto llamado mushin, que literalmente significa mente sin mente. No se trata de estar vacío de pensamientos como si fueras un objeto inerte, sino de estar tan presente en lo que estás haciendo que tu ego, esa voz que siempre está juzgando, calculando resultados y preocupándose por el futuro, finalmente se calla. Mushin es actuar sin la interferencia de la expectativa. Es el estado en el que la acción y el actor se vuelven una sola cosa y donde el tiempo deja de ser una carga para convertirse en un aliado. Recuerda a nuestro músico, aquel que al principio del video intentaba forzar la nota final de su obra. Imagínatelo ahora, semanas después. Ha dejado de intentar componer una obra maestra para impresionar a nadie. Se sienta frente al piano y por primera vez no tiene un plan. Sus manos descansan sobre las teclas, pero no las golpea, simplemente espera. Permite que el silencio de la habitación lo envuelva hasta que, desde lo más profundo de su ser, nace un impulso que no puede ser ignorado.
Sus dedos empiezan a moverse, pero él siente que no es él quien toca. Es la música la que lo toca a él. No hay prisa por llegar al final, porque cada nota es, en sí misma, el destino. Ha encontrado el fermento de la paciencia, ese estado donde ya no buscas la perfección, porque has aceptado que la vida ya es perfecta en su proceso de llegar a ser. ¿Podrías ser feliz hoy mismo? En este preciso segundo, si alguien te asegurara que el deseo que tanto te quita el sueño solo se cumplirá dentro de 10 años? ¿Cuántas veces has dejado de vivir el presente por estar habitando un futuro que todavía no existe y que, quizás, nunca llegue como tú lo imaginas? La impaciencia es la negación de la vida tal cual es. Es una forma de decirle al universo que se ha equivocado, que tú sabes más que él sobre cómo y cuándo deben suceder las cosas. Pero cuando abrazas el Mushin, cuando te vuelves como ese halcón en la corriente, descubres que la espera no es un vacío que llenar, sino una plenitud que disfrutar. Grábatelo bien. Quien no sabe esperar, no sabe poseer. A menudo pensamos que lo que importa en nuestra vida son los eventos. El día que nos casamos, el día que conseguimos el ascenso, el día que compramos la casa o terminamos el proyecto. Vemos nuestra existencia como una serie de puntos brillantes conectados por largos y tediosos túneles de espera. Pero fíjate en el cielo nocturno. Lo que hace que las galaxias tengan forma, lo que permite que las estrellas brillen con esa intensidad que nos sobrecoge, no es la luz de las estrellas en sí, sino la inmensa distancia que hay entre ellas. Sin ese vacío negro, sin ese silencio cósmico, el universo sería solo una masa informe de fuego cegador. Es el espacio el que crea la estructura. Es el silencio el que permite la armonía. En la estética y la filosofía japonesa existe una palabra hermosa para esto. Ma se refiere al espacio negativo, al intervalo, a la pausa que da sentido a la forma. En una pintura, el ma es la parte del lienzo que se deja en blanco para que el objeto pintado pueda respirar. En una conversación, el ma es el silencio entre las palabras donde realmente se produce el entendimiento. Sin ma, la vida es solo ruido, una sucesión frenética de estímulos que nos dejan sordos ante nuestra propia alma. Pensemos en nuestro científico. Durante meses ha estado obsesionado con los datos, con las métricas, con el resultado final. Pero una tarde, agotado y sintiendo que no puede más, decide dejarlo todo. Se sirve una taza de café y se sienta frente a la ventana de su laboratorio a observar cómo cae la lluvia sobre el asfalto. No está pensando en la fórmula, no está analizando el experimento, simplemente está habitando el intervalo. Y es ahí, en ese ma, en ese vacío que ha creado al dejar de buscar activamente, donde de repente las piezas del rompecabezas encajan por sí solas. La gran revelación no estaba escondida en el microscopio. Estaba esperando a que él hiciera espacio para que ella pudiera aparecer. La verdad necesitaba el vacío para revelarse. ¿Y si la espera, que tanto te angustia, no fuera el tiempo que pierdes entre las cosas importantes, sino la cosa más importante en sí misma? ¿Cuántas veces has intentado llenar tus espacios de ma con distracciones, con redes sociales, con planes vacíos, solo porque te aterra encontrarte con el silencio que habita en los intervalos? Tenemos miedo al vacío porque creemos que el vacío es ausencia de algo. Pero el Tao nos enseña que el vacío es, en realidad, disponibilidad absoluta. Es el espacio donde el Te, tu poder natural, puede finalmente manifestarse sin que tus miedos le corten el paso. No lo olvides. La belleza del vaso no está en la arcilla, sino en el vacío que contiene. Después de haber caminado por la oscuridad del subsuelo, después de haber sentido la presión del horno y haber aprendido a habitar el vacío del ma, es hora de regresar al mundo. Pero no regresamos siendo los mismos que se fueron.
Regresamos con una mirada nueva, una mirada que ya no necesita forzar la cerradura de la realidad, porque ha aprendido a esperar a que la puerta se abra por su propio peso. Regresamos entendiendo que la acción más poderosa no es la que se hace con más ruido, sino la que se hace con más armonía. Fíjate en un árbol en pleno invierno. Ha perdido todas sus hojas. Se ve desnudo, frágil, casi muerto ante los ojos de quien no entiende la vida. Pero el árbol no está sufriendo. No está intentando retener las hojas que ya cumplieron su ciclo, ni está haciendo un esfuerzo agónico porque broten las nuevas antes de tiempo. El árbol simplemente es. Se rinde al invierno con una dignidad que nos debería avergonzar. Confía tanto en el ciclo de la vida que sabe que, para que el nuevo verde aparezca, primero tiene que aceptar la desnudez total. Su espera es una forma de oración silenciosa. En la sabiduría de Chuangzi se nos habla de un carnicero, el famoso cocinero Ting, que podía desprezar un buey entero sin que su cuchillo perdiera nunca el filo. Cuando el emperador le preguntó cuál era su secreto, Ting respondió que él no cortaba la carne. Él simplemente seguía los espacios naturales entre las articulaciones. No forzaba el acero contra el hueso. Se movía por los huecos que la naturaleza ya había dejado. Actuaba en total sincronía con la estructura de las cosas. Así es como vive, quien ha integrado la arte de esperar. Ya no choca contra los obstáculos, sino que fluye a través de ellos porque ha aprendido a ver dónde la vida le está abriendo el camino. Mira ahora a nuestro jardinero. Ya no tiene las uñas sucias por cavar la tierra buscando raíces. Ya no quema las plantas con exceso de celo. Ahora se sienta en su banco, al atardecer, y simplemente observa. Ha aprendido a leer los mensajes sutiles del jardín. Sabe cuándo la tierra tiene sed y cuándo pide que la dejen en paz. Sabe que las flores no crecen más rápido porque él las mire con ansiedad. Su trabajo ahora es proteger el espacio para que la vida haga lo suyo. Es un colaborador del destino, no su capataz. Ha entendido que su mayor virtud no es su técnica, sino su capacidad de estar presente sin interferir. ¿Estás listo para dejar que la vida sea más grande que tus planes? ¿Te atreves a soltar el volante por un momento y confiar en que el camino sabe perfectamente hacia dónde te lleva, incluso cuando hay niebla? El camino de vuelta no se trata de llegar a ninguna parte, sino de darte cuenta de que ya estás donde necesitas estar para que el milagro de tu maduración ocurra. Cuando dejas de luchar contra el tiempo se convierte en la balsa que te lleva a casa. Tenlo siempre presente. Confiar en el tiempo es la forma más alta de inteligencia. Si sientes que estas palabras han traído aunque sea una pequeña chispa de luz a la penumbra de tu espera, o si han servido para bajar un poco la fiebre de tu prisa, te pido que dejes tu me gusta en este video. No lo veas como una métrica vacía, míralo como una señal que le das al mundo para que este conocimiento, este alivio del Tao, pueda encontrar su camino hacia otras personas que ahora mismo se están asfixiando bajo la presión de un reloj que no pueden controlar. Tu gesto es el viento que ayuda a que este mensaje vuele más lejos y alcance a quien más lo necesita en este preciso instante. También quiero pedirte algo más personal. Piensa en ese amigo, en ese familiar o en ese compañero que últimamente camina con los hombros tensos y la mirada perdida. Alguien que se siente profundamente frustrado porque sus esfuerzos no parecen dar frutos inmediatos y siente que la vida se le escapa entre los dedos. Envíale este video. No necesitas decir nada, solo dáselo. Puede ser la voz que finalmente le dé el permiso que tanto necesita para dejar de luchar contra la corriente y empezar a confiar en su propio proceso de maduración. A veces, el mayor acto de amor es regalarle a alguien la paz de saber que no está llegando tarde a ninguna parte, sino que está exactamente donde debe estar.
Y para terminar, regresemos a nuestra imagen central. Quiero que vayas a la sección de comentarios y respondas a esta pregunta. Si tuvieras que darle un nombre al pan que estás horneando en tu vida hoy, a ese proyecto, a ese cambio interno o a ese sueño que está madurando en el silencio de tu espera, ¿cuál sería? Al ponerle un nombre, dejas de verlo como una carga o un retraso y empiezas a tratarlo como un proceso sagrado de creación. Al compartirlo aquí, transformas tu angustia solitaria en un acto de presencia compartida con todos los que estamos en este mismo camino de aprender a honrar el tiempo de la vida. Nos vemos en el próximo encuentro.